Nadie lo vio venir. Santos Cerdán, una figura discreta del Partido Socialista Obrero Español, pasó de la sombra a los titulares de la forma más explosiva imaginada. Lo que acaba de revelarse sobre su implicación en el caso Koldo no solo ha puesto su vida patas arriba, sino que ha arrastrado a todo su círculo familiar en un torbellino mediático sin precedentes. Y los detalles son mucho más jugosos de lo que imagináis. Dinero, lealtad familiar y un entramado de corrupción que cambia por completo la historia que conocíamos. Para entender la magnitud de este escándalo, tenemos que hablar de sus protagonistas. Santos Cerdán, de 55 años aproximadamente, ex secretario de organización del PSOE, un político navarro que durante años se movió entre bambalinas. Su perfil bajo era su marca personal, hasta que la justicia lo puso en el centro de todas las miradas. A su lado, su esposa, Francisca Muñoz Cano, conocida por todos como Paqui, sevillana de nacimiento, quien, tras la detención de su marido, se convirtió en el rostro más visible y combativo del entorno familiar ante la prensa. Luego está su hija, una joven universitaria cuya vida académica y personal se ha visto brutalmente expuesta. Y no podemos olvidarnos de su hermana, María Belén Cerdán León, exconcejal y vicealcaldesa de Milagro, y su cuñado, Antonio Muñoz Cano, ambos también bajo la lupa de la Unidad Central Operativa, la UCO. El juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, lidera esta investigación que, apoyada en informes detallados de la UCO, ha destapado una presunta trama de corrupción que ha sacudido los cimientos de la política española. El evento central que lo cambió todo ocurrió en junio de 2025, cuando el nombre de Santos Cerdán saltó a los medios nacionales. Su ingreso en prisión provisional en Soto del Real fue un auténtico bombazo. La causa era su presunta implicación en el denominado caso Koldo, una intrincada trama de corrupción que investiga el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras públicas. El juez Leopoldo Puente decretó su entrada en prisión por riesgo de destrucción de pruebas, un detalle que ya nos da una idea de la gravedad del asunto. Este movimiento judicial fue la chispa que encendió la hoguera, transformando la discreta existencia de Cerdán y su familia en un auténtico circo mediático. Poco después, y esto es una actualización crucial, el mismo juez del Tribunal Supremo ha decretado la libertad provisional para Santos Cerdán, al considerar mitigado ese riesgo de destrucción de pruebas, aunque los indicios de su implicación en el reparto de presuntas mordidas siguen siendo claros. La primera reacción a este escándalo fue de estupefacción. Las redes sociales ardieron con comentarios y especulaciones, y los medios nacionales se volcaron en cubrir cada detalle. Los fans y los ciudadanos en general se mostraron divididos, entre la indignación por la presunta corrupción y la curiosidad por los detalles de la vida de un político hasta entonces tan poco conocido. Las declaraciones iniciales, especialmente las de Paqui a la prensa, fueron directas y llenas de frustración. Sus palabras: lo que tenéis que hacer es iros a la puerta de la Ayuso o esto es una vergüenza. No tenéis corazón. Nos estáis destrozando la vida, se hicieron virales, reflejando la tensión extrema que vivía la familia. En Milagro, la localidad natal de Cerdán, la reacción fue diferente. Un silencio protector, una omertá que impedía a los periodistas obtener declaraciones, con vecinos afirmando que ya nos hemos acostumbrado a que nos roben y que nadie va a hablar mal de un vecino de toda la vida. Este contraste entre la vorágine mediática y el hermetismo local ha sido uno de los aspectos más llamativos de la historia. Para entender la magnitud de este terremoto, tenemos que retroceder en el tiempo. La carrera política de Santos Cerdán fue un ascenso constante pero silencioso. Pasó de la política navarra a convertirse en el número 3 del PSOE en Ferraz, un puesto de enorme poder e influencia. Fue en 2017 cuando dejó el Parlamento de Navarra y no fue hasta las elecciones de abril de 2019 que obtuvo su cargo de diputado en el Congreso. Paralelamente a este ascenso, se gestaba la trama que hoy le persigue. En 2015, Koldo García y Anchón Alonso crearon la cooperativa Noran, que pronto comenzó a recibir pagos de Servinavar, la empresa navarra que Anchón puso en marcha y de la que Santos Cerdán llegó a quedarse con el 45% de sus acciones. Este cruce de intereses entre política y empresa privada es el epicentro del caso Koldo. Ya en 2018, con Cerdán en Ferraz, se producen los primeros movimientos que involucran a su familia directamente en la trama, con contratos de trabajo para Paqui y pagos de alquileres de inmuebles en Madrid por parte de Servinavar. Las señales, en retrospectiva, estaban ahí. Las quejas de Cerdán sobre el alto coste de la vida en Madrid,
su intento fallido de colocarse en el consejo de administración de Indra pidiéndoselo directamente a Pedro Sánchez, y el súbito estilo de vida acomodado de su familia, con el pago de alquileres y gastos por parte de empresas vinculadas a la trama. Los perfiles de las personas involucradas son clave para desentrañar esta compleja red. Santos Cerdán, como hemos dicho, exsecretario de organización del PSOE, era un nombre conocido en los pasillos del poder, pero no por el gran público. Su trayectoria, hasta ahora, había sido la de un político eficaz, un gestor, pero sin grandes aspavientos. Francisca Muñoz Cano, Paqui, su esposa, sevillana de nacimiento, había trabajado en una fábrica hasta sufrir un accidente laboral que le concedió una pensión de invalidez permanente de 640 euros mensuales. Su personalidad pública era discreta, hasta que el escándalo la empujó al frente de batalla. La UCO ha señalado que, pese a su pensión, fue contratada por Noran entre marzo y julio de 2018, cobrando 1.900 euros mensuales, sin que se encontrara evidencia de trabajo efectivo. Su hermana, María Belén Cerdán León, exconcejal y vicealcaldesa de Milagro, también figura en los informes de la UCO como beneficiaria de pagos de Servinavar, Ercolan y Noran, manteniendo su acta de concejal como no adscrita tras darse de baja del PSN. Antonio Muñoz Cano, el cuñado, trabajó como albañil para Servinavar en proyectos como el Puente del Centenario en Sevilla, una obra de casi 2 millones de euros en la que Servinavar aportó un único empleado, lo que ha levantado sospechas sobre la influencia política de Cerdán. El juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, es la figura judicial que lidera esta investigación, mientras que Joseba Anchón Alonso, empresario y socio de Koldo García, aparece como una pieza central en la creación y funcionamiento de las empresas implicadas. La complejidad de sus conexiones y movimientos de dinero dibuja un cuadro muy revelador. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente jugosa, con detalles que te dejarán con la boca abierta. Los informes de la UCO han desvelado una cronología precisa de los beneficios económicos que Santos Cerdán y su entorno familiar habrían recibido. La investigación apunta a que, a lo largo de la última década, se habrían percibido al menos 735.841,5 euros en contratos laborales, alquileres de viviendas y dádivas de Servinavar, Ercolan y Noran, las empresas clave de la trama. Por ejemplo, Noran, creada por Koldo García y Anchón Alonso, recibió 647.331,97 euros de Servinavar entre 2016 y 2025, lo que representa el 67,81% de sus ingresos totales. El caso de Paqui, la mujer de Cerdán, es paradigmático. En marzo de 2018, Noran la contrató como socio trabajador, después de que ella entrara en el capital social de la cooperativa con un 25% de las acciones y una aportación de 2.400 euros, de los cuales se pagaron 600 euros a la firma. Sin embargo, la UCO no ha encontrado respaldo justificativo en cuentas bancarias de las cantidades que Paqui debía desembolsar. Recibió 9.500 euros en 5 transferencias entre marzo y julio de 2018, con una nómina neta de 1.900 euros mensuales. Lo más revelador es que, según la UCO, Ando se ha localizado atisbo de actividad de la que se desprenda una verdadera prestación de servicios por parte de Francisca Muñoz. Incluso se halló una nota manuscrita en el domicilio de Anchón que decía: Francisca Muñoz, trazabilidad, ¿qué hacía? ¿Trabajo? Esto, para muchos, es una clara evidencia de un empleo simulado. Pero hay más. Servinavar no solo pagaba nóminas dudosas, sino que asumió el pago de alquileres de Cerdán en Madrid. Entre septiembre y octubre de 2017, Koldo García buscó una vivienda para Cerdán, quien le indicó que el apartamento lo coge Servinavar. La empresa pagó 7.200 euros en alquileres entre noviembre de 2017 y julio de 2018. Luego, Servinavar se hizo cargo del ático de Hilarión Eslava, en Chamberí, donde Cerdán, Paqui y su hija vivieron. Los abonos a la propietaria ascendieron a 47.505,93 euros, cubriendo la fianza de 2.450 euros y 15 mensualidades. Se da la curiosa circunstancia de que el dinero que Cerdán se ahorró en ese alquiler, 45.047 euros, fue la cantidad que pagó en 2019 por un Volvo CX60, un coche de alta gama, en un concesionario navarro. Además, Servinavar cubrió 7.849 euros en mobiliario para el ático de El Corte Inglés, con pedidos que incluían muebles de dormitorio.
La tarjeta de crédito de Servinavar es otro punto de inflexión. Cerdán y su entorno familiar la habrían utilizado para gastos personales hasta el día antes de la detención de Koldo García, en febrero de 2024, sumando 33.574 euros en poco más de 2 años. Los investigadores han detectado 49 cargos en el restaurante Sazadón, cercano a su vivienda en Madrid, por un total de 7.470 euros. Hubo gastos en Sevilla, Málaga, y hasta 16 pagos durante una estancia en Ibiza en agosto de 2022. Y en verano de 2023, otro viaje a Tenerife. Joseba Anchón Alonso y su esposa, en una conversación de WhatsApp de septiembre de 2021, expresaron su preocupación por los gastos desmedidos de Paqui, señalando que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés por su elevado y poco discreto nivel de gasto. Todo esto contrasta brutalmente con las quejas de Cerdán a Koldo en 2018 sobre las estrecheces económicas y el alto coste de vida en Madrid. Las reacciones, como era de esperar, no se hicieron esperar. El representante de Santos Cerdán, si bien no se ha confirmado su declaración explícita en las fuentes, ha mantenido un silencio oficial, mientras que el propio Cerdán ha negado cualquier recepción de dinero ilícito. Sin embargo, las evidencias de la UCO apuntan en una dirección diferente. Paqui, como hemos visto, ha sido el rostro visible de la indignación familiar, enfrentándose a la prensa con comentarios cargados de rabia y frustración, intentando proteger a su hija y a su marido del incesante escrutinio. Estas declaraciones, recogidas por medios nacionales como Antena 3 Noticias, muestran un enfrentamiento directo con los medios, un intento desesperado por preservar la intimidad familiar. Por otro lado, la preocupación por el uso de la tarjeta de crédito de Servinavar no era solo de la UCO. Empresarios implicados en la red, como Joseba Anchón Alonso y su esposa, ya lo comentaban en conversaciones privadas de WhatsApp, lo que añade una capa de veracidad a los informes. Pero la cosa no queda ahí. Las conexiones de la familia Cerdán con la trama son amplias y se extienden a otros famosos y políticos. Koldo García y Anchón Alonso son figuras clave, creadores de la cooperativa Noran y estrechamente vinculados a Servinavar. Koldo, además, fue quien se encargó personalmente de buscar el primer piso de alquiler para Cerdán en Madrid, un favor que cobra un nuevo significado ahora. La empresa Servinavar, por su parte, no solo pagaba alquileres y nóminas, sino que obtuvo contratos millonarios, como la obra del Puente del Centenario en Sevilla, por casi 2 millones de euros, con Antonio Muñoz, el cuñado de Cerdán, como único empleado en esa obra, según la UCO. En un mensaje, Anchón Alonso dio las gracias a uno de los altos cargos de Acciona por esta contratación, un detalle que sugiere una red de favores y posibles influencias. La relación entre el poder político de Cerdán y los beneficios obtenidos por estas empresas es el eje central de la investigación, sugiriendo una triangulación donde la lealtad familiar se mezclaba con intereses económicos de forma compleja y opaca. ¿Y qué dicen los expertos de todo esto? Los analistas de cultura pop y los periodistas especializados en crónica política y de corazón coinciden en que el caso Koldo, y la implicación de Santos Cerdán y su familia, es uno de los escándalos más sonados de los últimos tiempos. Para el juez Leopoldo Puente, los informes de la UCO son contundentes, señalando claros indicios de que Cerdán se encargaba de repartir las presuntas mordidas. La unidad central operativa ha sido la encargada de desvelar, con una meticulosidad pasmosa, cada pago, cada contrato, cada movimiento de dinero. Hacienda, por su parte, ha detectado discrepancias significativas entre lo percibido por Cerdán del Congreso, 534.656,84 euros entre 2014 y 2024, y lo que constaba en sus cuentas bancarias, apenas 35.454 euros. También atribuye a Cerdán donaciones al PSOE por 32.194 euros, mientras que los depósitos solo reflejan 5.700 euros. Estas cifras, analizadas por los expertos, sugieren un posible flujo de dinero no declarado o mal justificado, alimentando la investigación. El impacto en la carrera de Santos Cerdán es, sin duda, devastador. De ser un político influyente pero discreto, ha pasado a ser el protagonista de un escándalo de corrupción que ha terminado con su dimisión en junio de 2025. Aunque comenzó a recibir una indemnización de 2.521,09 euros mensuales tras su dimisión,
Sumando dietas y gastos de kilometraje hasta 40.928 euros en 6 años, su imagen pública está seriamente dañada. La exposición mediática ha sido brutal, mostrando sus gustos, sus gastos, sus viviendas y cada movimiento financiero y familiar. Este escrutinio constante no solo afecta a Cerdán, sino a toda su familia, que ha visto cómo su intimidad y estilo de vida eran expuestos al detalle. Los fans y la opinión pública están divididos, entre los que piden máxima transparencia y los que denuncian una cacería mediática. La reputación, en política, es un activo invaluable, y la de Cerdán se ha visto seriamente comprometida. Esta situación nos recuerda inevitablemente a otros casos sonados en la política española, donde figuras aparentemente intocables han terminado envueltas en tramas de corrupción. Aunque no podemos nombrar casos específicos que no estén en las fuentes, la historia nos ha enseñado que el precio de la polémica y la corrupción es siempre alto, y a menudo, arrastra a toda la familia. La tranquilidad y discreción que caracterizaron la carrera de Cerdán se han visto reemplazadas por un constante seguimiento público, una debacle que, en otros casos, ha significado el fin de carreras prometedoras y el ostracismo social. La lección, que parece no aprenderse, es que el poder y el dinero, cuando se cruzan de forma ilícita, suelen tener consecuencias devastadoras. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica y surgen las versiones encontradas. Santos Cerdán ha negado rotundamente haber recibido dinero ilícito, una declaración que contrasta drásticamente con los informes de la UCO. Estos informes, enviados al Tribunal Supremo, detallan una serie de pagos, contratos y usos de tarjetas de crédito que benefician directamente a Cerdán y a su entorno familiar, sin que se encuentre justificación para muchos de ellos. Las dos versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Mientras Cerdán defiende su inocencia, la Guardia Civil y la Hacienda Foral han destapado un entramado financiero que, según los investigadores, apunta a un enriquecimiento injustificado. Los movimientos de Cerdán, como la modificación de sus cuentas bancarias tras su dimisión para recibir indemnizaciones en nuevas cuentas, han levantado aún más sospechas, llevando al juez Puente a requerir información adicional sobre los movimientos del PSOE y los pagos recibidos. Algo, definitivamente, no cuadra. En las calles y, sobre todo, en las redes sociales, se han formado bandos, aunque la ausencia de hashtags específicos en las fuentes nos lleva a centrarnos en la reacción general. La actitud de omertá en milagro, el silencio protector de los vecinos que se niegan a hablar mal de un vecino de toda la vida, contrasta con la furia y la indignación que se vive en los medios y entre el público general ante la corrupción. Las teorías más populares giran en torno a la posibilidad de que Cerdán fuera una pieza clave en el engranaje de la trama, utilizando su influencia política para beneficiar a las empresas y, a su vez, a su familia. Otros especulan sobre la extensión real de la red, sugiriendo que lo que se ha destapado es solo la punta del iceberg. ¿Qué podría pasar ahora? Las posibilidades de lo que viene son inciertas. La familia Cerdán se encuentra en la tensa espera del juicio, donde se decidirá el alcance de la caída de Santos y el color de su debacle final. Podría enfrentarse a graves cargos por corrupción. Es muy probable que sigan saliendo a la luz más detalles, más informes de la UCO, más testimonios. Fuentes cercanas a la investigación comentan que las pesquisas continúan, y no se descartan nuevas revelaciones que podrían complicar aún más la situación de Cerdán y de todos los implicados. La justicia sigue su curso, y el escrutinio público no cesa. Para entender bien a Santos Cerdán, hay que conocer su círculo. Sus amistades más cercanas y sus conexiones profesionales han sido cruciales en su trayectoria. En este escándalo, su círculo íntimo es, precisamente, el epicentro. Su esposa, Paqui, su hermana Belén y su cuñado Antonio, todos se han visto implicados en los informes de la UCO, beneficiándose de contratos y pagos de las empresas vinculadas a la trama. Sus conexiones con Koldo García y Anchón Alonso no eran meramente profesionales, sino también personales, como demuestra el hecho de que Koldo le buscara piso en Madrid. Este entorno ha moldeado mucho su forma de ser pública y su modus operandi, revelando cómo las relaciones personales pueden entrecruzarse con la política y los negocios de forma peligrosa. La lealtad familiar, tan valorada en su tierra natal de Navarra, parece haber sido un factor determinante en este entramado, ofreciendo un muro de protección y un canal para la presunta corrupción. En los últimos meses, antes de su ingreso en prisión, la trayectoria de Santos Cerdán había sido la de un político en la cúpula del poder.
Como secretario de organización del PSOE, era una pieza clave en el engranaje del partido. Su traslado de Navarra a Ferraz en 2017, y su posterior salto al Congreso en 2019, marcaron su consolidación en la política nacional. Todo parecía ir sobre ruedas, con una imagen de eficacia y discreción. Sin embargo, en paralelo a este ascenso, se gestaba la sombra del caso Koldo. La reforma integral de su chalet en Milagro, transformándolo de modesto a moderno, coincide temporalmente con las afirmaciones de empresarios sobre pagos ilegales, aunque Cerdán lo ha negado. Todos esos movimientos estratégicos y esa construcción de imagen se han venido abajo con el bombazo de su detención y la exposición de los detalles financieros de su familia. Es un ejemplo de cómo una carrera aparentemente sólida puede desmoronarse por completo cuando salen a la luz presuntas prácticas corruptas. Actualización de última hora. Como mencionábamos, mientras preparábamos este vídeo, el juez del Tribunal Supremo ha decretado la libertad provisional para Santos Cerdán. La medida se ha tomado al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas, que fue el motivo inicial de su ingreso en prisión en junio de 2025. Esta decisión cambia un poco el panorama inmediato, ya que Cerdán no se encuentra tras las rejas, pero no exime de la continuidad de la investigación. El juez Puente sigue hallando claros indicios de que el ex socialista se encargaba de repartir las presuntas mordidas recibidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Además, su familia ya ha protagonizado una sonada mudanza de su ático de Chamberí, en Madrid, a Milagro, Navarra, el 21 de julio de 2025, supervisada por la familia, aunque sin la presencia activa de Paqui, mostrando el trasiego de cajas con botellas de vino de 55 euros, zapatos y bolsos, un reflejo de su estilo de vida acomodado. En los próximos días estaremos muy atentos. La libertad provisional de Cerdán no significa el fin de este drama, sino más bien el inicio de una nueva fase. La tensa espera del juicio se anticipa larga y llena de nuevos giros. El juez Puente ha requerido información adicional sobre los movimientos del PSOE y los pagos recibidos, lo que sugiere que la investigación sigue abierta y buscando esclarecer las discrepancias financieras. Es muy probable que veamos más declaraciones, quizás incluso algún tipo de comparecencia pública por parte de Cerdán o su entorno, aunque, viendo la reacción de Paqui ante la prensa, no será para nada una tarea fácil. Este tipo de historias suelen tener varias capas, y lo que sabemos ahora es, como siempre, solo la punta del iceberg. Recapitulemos todo este drama. Santos Cerdán, el discreto político del PSOE, ha sido pillado en el epicentro del caso Koldo, una trama de corrupción que investiga comisiones ilegales en obras públicas. La UCO ha desvelado que él y su familia, Paqui, Belén y Antonio, se habrían beneficiado de más de 735.000 euros en contratos laborales, alquileres y dádivas de empresas vinculadas a la trama, como Servinavar y Noran. Las redes sociales y la opinión pública están divididas, mientras que la libertad provisional de Cerdán no detiene una investigación que busca esclarecer un entramado donde política, dinero y lealtad familiar se cruzan de forma compleja. Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones. El mundo del espectáculo, y en este caso, el de la política, nunca descansa. Al final, la vida de los famosos y, en este caso, la de los políticos, siempre nos recuerda que detrás de la discreción y el poder, de los despachos y de las imágenes públicas impolutas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima. Nosotros nos encargamos de investigar, verificar y contarte los detalles que otros no te cuentan. Si este nivel de análisis te gusta, suscríbete al canal. Somos tu fuente de confianza para todo lo relacionado con famosos y celebrities.